está orientado a esto, ¿no? Es la Cuaresma y las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Cuántas veces hemos escuchado las tentaciones? Pero vamos a ver qué significa estas tentaciones para nuestra vida, ¿no? ¿Qué significa esta Cuaresma? A veces no es un invento por ahí, sino es algo que verdaderamente nos debe llevar a una preparación plena hasta el día de la resurrección. O sea, decíamos que la Cuaresma Cuaresma viene de 40, ¿no? O sea, los 40 días, recordamos muchas veces los 40 días de la pasión de Cristo, los 40 días de que Jesús estuvo en el desierto, los 40 días de Elías, donde estuvo alejado y Dios le alimentaba, los 40 años de Moisés, de la salida del desierto, ¿no? Esos 40 años que pasó dentro del mismo Egipto, los 40 años pastoreando ovejas, y tantas cosas, ¿no? Los 400 años de espera de la promesa de Dios, de la liberación de Egipto a la tierra prometida. Pero verdaderamente ese es el tiempo que nosotros podemos tomarlo como una oportunidad para nuestra vida, una oportunidad de ¿qué? Una oportunidad de cambio, una oportunidad de reflexión, una oportunidad para nuestra conversión, ¿no? Paralelamente a esta oportunidad, ¿no?, de cambio, de conversión, de reflexión, viene lo que es el ayuno, la abstinencia y la generosidad, que son tres elementos que se deben vivir dentro de esta Cuaresma. Y miren, y a veces cuando hablamos de Cuaresma no solamente son por estos 40 días, sino que la Cuaresma debería ser siempre en nuestra vida. O sea, todo el tiempo es una oportunidad que tú tienes para acercarte a Dios. Esta es una oportunidad para acercarte a Dios. Oportunidad de cambio, para que reflexiones. Una oportunidad para que tu corazón sea convertido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿a dónde nos conlleva todo esto? A prepararnos para la fiesta más grande, que es la fiesta de la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo que nosotros llamamos la Pascua de la resurrección. Ahora, veamos una cosa. Vamos a hacer como un cuadro sinóptico acá para entender todos estos tiempos litúrgicos que son tiempos de gracia y de conversión. Mira, y de bendición y también de fuerza de Dios. Los 40 días de la Cuaresma son de la Semana Santa. 40 días atrás es la Cuaresma. Vivimos después de los 40 días la Semana Santa. Entonces, en esta Semana Santa, nosotros generalmente a veces lo vivimos los viernes, el jueves y el viernes, ¿no? El jueves y el viernes, pero verdaderamente debería ser toda esta semana, toda la Cuaresma, todo el año, o sea, todo el tiempo debería ser nuestra vida así. Pero decíamos, nos ubicamos siempre en la Semana Santa, 40 días atrás en la Cuaresma. Entonces, a partir de la resurrección de Cristo Jesús, ¿no?, 40 días después es lo que nosotros llamamos el Pentecostés, ¿no? O sea, la venida del Espíritu Santo. Entonces, la ascensión de Cristo Jesús y los 50 días de la venida del Espíritu Santo. O sea, todos son fiestas litúrgicas que se vienen, prácticamente observamos 90 días, 40 días atrás de la Semana Santa y 50 días después, ¿no? Entonces son como algo de 100 días que nosotros debemos participar, pero a veces lo pasamos así sin darnos cuenta. El culmen de estas fiestas es el participar de esa Pascua de Resurrección, que es terminando Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección, que es denominado la Pascua de la Resurrección. Pero este es un cuadro sinóptico litúrgico para poder orientarnos en el tiempo que nosotros en este momento estamos viviendo, ¿no? Podemos decir que esto es verdaderamente lo que estamos diciendo, es un estilo de vida de los creyentes, de los seguidores de Cristo Jesús, los seguidores de Cristo, o sea, vivir. Y cuando nosotros efectuamos este tipo de vida, ¿no?,
que en esta oportunidad, porque todo el tiempo de nuestra vida es una oportunidad, es una invitación que nos da Cristo en el cambio, en la reflexión, ¿no? En la conversión, tiempo de ayuno, tiempo de abstinencia, tiempo de generosidad, tiempo de desprendimiento, tiempo de arrepentimiento. Todo esto es un estilo de vida de los verdaderamente hijos de Dios. Vamos a ver, por todo esto vamos a empezar con la palabra de Dios que en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 16 nos dice, ¿no? A ver qué nos habla la palabra de Dios en esta mañana, para llegar verdaderamente a las tentaciones de Jesús, ¿no? Porque Jesús fue tentado. Vamos a ver. Hebreos 2:16. Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos y llegó a ser el sumo sacerdote, lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio de Dios, que le consigue el perdón. El mismo Jesús ha sido probado por medio de sufrimiento. Por eso, el Señor Jesús es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Esto es palabra de Dios. Yo siempre le digo que a mí un poco que me incomoda esa palabra del poema de César Vallejo, ¿no? Y tú siendo Dios, no sientes tu creación. O sea, Él siendo Dios, ¿cómo no va el Señor a sentir la creación si Él se hizo hombre? Dice la palabra de Dios que Él siendo Dios, ¿no?, se rebajó a ser hombre. O sea, Dios se hizo, eso está en Filipenses en el capítulo 2, se rebaja a ser hombre, ¿no? Y tuvo para tener una muerte ignominiosa, una muerte prácticamente lapidante, una muerte de humillación, o sea, una muerte de cruz. Pero la palabra de Dios dice, para que ante el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y en las profundidades, y que toda lengua proclame que Jesús es el Señor y el Salvador, para la gloria del Padre. O sea, todo lo que nosotros hagamos siempre va a ser para la gloria del Padre. Cuando tomamos el nombre poderoso de Jesús para derribar cualquier fuerza de mal, estamos glorificando al Padre. Miren, entonces decíamos que esta vida que nosotros intentamos llevar, nos lleva a intentar también ser creyentes de Cristo y también un estilo de vida de los verdaderamente hijos de Dios. Entonces, miren, en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14 dice, tenemos pues un sumo sacerdote excepcional, único, que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nosotros nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo, igual que nosotros, a excepción del pecado. Por tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué podemos encontrar en estos primeros mensajes de la palabra de Dios, mostrándonos a Jesús como el sumo sacerdote? Dice excepcional, porque es único el Señor, ¿no? Mira, cuando se realiza la misa, podemos observar que Jesucristo es el altar, Jesucristo es la ofrenda y Jesucristo es el sumo sacerdote. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver. La cruz es el altar del Señor, ese altar de sacrificio, donde el Cordero Pascual es Jesús, donde el Cordero de Dios, aquel de que habla Juan Bautista, es Jesús. Mira que Jesús pasaba con sus discípulos, Juan Bautista pasaba con sus discípulos, y cuando lo ve pasar a Juan Bautista, hay una respuesta que se hace en el Antiguo Testamento cuando Isaac, el hijo de Abraham, nuestro padre Abraham, le pregunta, ¿no? Padre, ¿y a dónde está el cordero que vas a sacrificar? Y esa respuesta, ¿no? Nosotros sabemos esa historia de Abraham cuando
Dios le pide que sacrifique a su hijo. Entonces el hijo le pregunta al padre, Padre Abraham, ¿y a dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y esa respuesta la dice Abraham, Dios proveerá. Y Juan Bautista, cuando ve pasar, esto es hermoso, cuando ve pasar a Jesús, lo señala y le dice, este es el Cordero de Dios, aquel que quita los pecados del mundo. A él seguidle. Esto es algo maravilloso. Por eso, cuando nosotros leemos textos, nos podemos confundir. Tenemos que leer los contextos, aprender los contextos. Por eso tenemos que tener siempre una asesoría espiritual. Porque aquel que lee la Biblia porque se le da la gana o porque quiere aprenderla por sí solo, con su propia inteligencia, no hay luz del Espíritu Santo, forma su iglesia. Y cuando tú formas tu iglesia, se te sube pues el humo a la cabeza. Y el humo ya no te deja ver, no te deja respirar y se te infla. Entonces, de lo que somos unos pavos reales, comenzamos a alzar nuestras alas y creemos que somos los mejores que el otro. Acá no hay mejor que el otro. Aquí el único Señor, Salvador y Sumo Sacerdote es Jesucristo el Señor. Yo no puedo decir, hermano Hugo, ay, qué lindo que predica, usted sí sabe la palabra de Dios, entonces voy a formar mi iglesia. Y un día les dije en una jornada, hermanos, que les guste el mensaje del Señor. Amén, hermano, gloria a Dios. Entonces vamos a formar una iglesia donde va a ser San Hugo el nuevo pastor. Se quedaron calladitos todos. ¿Que no les ha gustado? No, pues hermano, ¿cómo va a formar usted una iglesia? Digo, eso es lo que hace el mundo. Todo el mundo cree que tiene la capacidad de formar su iglesia y forma, porque no le gusta lo que habló el cura, no le gusta lo que dice la palabra de Dios. Entonces cada uno lo interpreta a su manera. Entonces no hay luz del Espíritu Santo y nos salimos del camino. Por eso dice Jesús, una sola iglesia, un solo bautismo, dice el Señor, un solo bautismo. Yo no puedo decir, no, a mí me bautizaron acá, este bautismo. Hermano, cuidado, que la ofensa al Espíritu Santo, dice Dios, no, que no se perdona. Yo no puedo decir, este bautismo no está bien, el de acá sí. Yo conozco personas que se han bautizado por 4 iglesias y siguen buscando hasta que han vuelto. Pero la misericordia de Dios es tan grande, ¿no? Porque el Espíritu Santo doblega todo lo que es la ley, porque Él es Dios. Porque Dios no actúa como un ser justiciero, sino Dios actúa con amor y con misericordia para que la misión que tuvo Cristo de salvación se cumpla en nosotros. Por eso que Dios nos perdona. Hay una palabra que me agrada que dice que Dios como que no ve nuestros pecados esperando que tú te conviertas. Qué bárbaro es Dios. Qué Dios que tenemos. Imagínate, tú estás pecando y como que Dios no se da cuenta, esperando que tú te conviertas para que vuelva. Este es el tiempo de Cuaresma, este es el tiempo de gracia, tiempo de conversión, tiempo de reflexión, tiempo de cambio, verdaderamente, tiempo de generosidad, de ayuno, de desprendimiento. Entonces, vamos a ver, con estas 2 premisas, ¿no? Vamos a entrar a lo que es verdaderamente la tentación. Imagínense, ¿qué demonio que tenemos nosotros en medio? Porque el demonio está aquí en la tierra. Mire, si verdaderamente esto fuera un paraíso, reinara Jesucristo. Pero el que reina en este mundo es Satanás. Si no, mira cómo es el mundo, ¿no? Mira cómo se tatúan los cuerpos, ¿no? Esos cuerpos que son templo del Espíritu Santo, es porque no conocen a Dios. Y no te preocupes si te has tatuado tu cuerpo y vuelves a Cristo, porque Dios no verá lo que está físicamente impregnado en ti, sino lo que el sello del Espíritu Santo puede haber permitido que tú, abriendo tu corazón, el Señor te sellara como un hijo de Él. Ya Dios, la mirada de Dios es mucho más. La mirada de Dios no es lapidante. La mirada de Dios es reconfortante. La mirada de Dios es resucitante. La mirada de Dios es una mirada que restaura, que glorifica, que bendice, que hace las cosas nuevas. Vamos a escuchar en Marcos, en el capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Empezamos. Dice:
el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. Vamos, hay que poner un poco de atención. Es el Espíritu de Dios que lo conduce a Jesús al desierto, mira, para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Mira, aquí vamos a ver algo. Vamos a ver algo en lo cual podemos observar cómo puede ser posible, podemos decir, que el mismo Espíritu de Dios lo conduzca a Jesús para enfrentarse con el demonio. O sea, que el Espíritu me va a enfrentar con el demonio. Entonces, como que se crean algunas dudas. Yo te voy a decir algo, que la palabra de Dios jamás se contradice. La palabra de Dios nunca se contradice. Mira, porque a veces, en esta palabra a veces nos confunden, porque hay personas que nos confunden, porque verdaderamente cuando no tienen los contextos bien así afirmados, te confunden, porque dicen, mira hermano, en el Éxodo 4:13 dice tal cosa, tal, dice, no te postrarás ante esos dioses, porque esa es idolatría. Entonces, la gente que escucha así, dice sí, entonces comienzan a sacar todas sus imágenes. Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, ¿qué significa cuando Dios dice, no te postrarás ante esos ídolos, ante esas imágenes, ante esos dioses? O sea, cuando nosotros hacemos dioses en nuestra vida, mira, hacer Dios no significa tener yo una imagen de la Virgen María o una imagen de mi esposa. Yo en mi cartera ando, ¿no? Una foto de mi esposa, ¿no? Una foto donde yo verdaderamente la llevo y cuando yo estoy solo, cuando estoy lejos, miro la foto de mi esposa, ¿no? Y digo, mi amor, ¿no? Aquí está, ve, aquí la tengo. Yo cuando la miro así, la veo y la beso. Mi amor, cómo te amo. Entonces, ¿esto puede ser una idolatría? No. Ahora vamos a ver que Dios no se contradice cuando dice, no te postrarás ante esos dioses, esas imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver algo, ¿no? Vale esto también porque estamos en Cuaresma. En el tiempo donde Jesús, nuestro Dios, habla, es que el pueblo de Dios, el pueblo de Jerusalén, el pueblo elegido de Dios, estaba así, plagado de idolatrías. Todo el mundo hacía su Dios. Miraba volar un águila tan alto, porque el águila tiene la capacidad de volar en lo más alto y tiene una visión que a 2000 metros lo ve como si tuviera 1 metro. Entonces, cuando comienzan a ver esos portentos de un animal, lo hacían un Dios, el Dios del aire, el Dios del poder. Miraban una ballena, un animal grande, un cetáceo en el mar, el Dios del mar. Miraban a una mujer hermosa, Afrodita, y tantas diosas, dice, la diosa del amor. Entonces, se creaban esas imágenes y dioses y le daban vida aquí en su cabeza, porque eso no tiene vida espiritual. Eso no puede escucharte, no puede hablarte. A esas imágenes, a esos ídolos se refiere. ¿Por qué te digo esto? Que Dios no se contradice cuando le pide a Salomón y piden la palabra de Dios. Dice, en el lugar propiciatorio del perdón, donde está el arca de la alianza, harás 2 querubines. ¿Y qué son 2 querubines? Son ángeles, que los harás de 45 codos. Entonces, imagínate, un ángel de una altura de 9 metros, al lado del arca, y el otro ángel al lado izquierdo, al lado derecho del arca, con sus alas extendidas de 9 metros. O sea, es un ángel gigante, ¿no? Son imágenes gigantes. Entonces, ¿por qué Dios primero dice, no hagas esas imágenes, no te postres ante esos dioses? ¿Y por qué Él manda hacer imágenes? ¿Es que Dios está loco, se contradice? No, la palabra de Dios jamás se contradice. Entonces, cuando habla de esas imágenes, ¿no? El Señor manda hacer, porque es el reflejo donde está Él en el cielo. La palabra de Dios dice, Él está sentado en medio de querubines, y Él manda hacer esos
esos querubines, porque el Señor son 9 coros de ángeles celestiales, ¿no? Serafines, querubines, tronos, dominaciones, autoridades, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Son nueve coros celestiales que rodean los cielos del Señor y la tierra también. Cuando tú pides protección están tus ángeles de Dios. Entonces, miremos esto. El Señor, primera parte, dice: no te hagas imágenes, no te hagas esos dioses, no adores a esos dioses. ¿Por qué? Porque verdaderamente había una idolatría. Pero ¿por qué en el arca de la alianza le dice: haz 2 querubines de oro macizo? Oye, ¿tú sabes cuánto costaría uno de esos querubines hoy día? Millones y millones de dólares. Pero el Señor se le dio la gana de que sean de oro macizo, de 9 metros de altura con 9, ¿no? Y eso está en varias partes. En otro pide de madera, en otro pide, no, sea sellado, cubierto en oro. O sea, en bastantes momentos. Pero nosotros podemos ver, ¿no? También en el libro de Números, que nos dice, ¿no? Nos habla el Señor sobre estos querubines. Podemos ver también en el libro de Números que el Señor manda a hacer una serpiente de bronce. Yo le decía a un hermano separado, le decía: hermanito, hermanos separados, porque ellos van a volver, porque el Señor se ha dicho: un solo pastor y un solo redil, ellos van a volver, no se preocupen, con plena confianza. Le decía, yo le preguntaba: ¿qué significa la serpiente en el Génesis, en el Antiguo Testamento? Es el demonio. Digo, ¿y por qué Dios manda a hacer un demonio? Una serpiente. Le dijo a Moisés: Moisés, haz una serpiente de bronce, y todo aquel que vea la serpiente será sanado. Entonces, ¿por qué Dios tiene que tomar una serpiente? Entonces yo le dije: ¿sabes por qué? Porque Dios es dueño de todo el universo, hasta el demonio le obedece. Y cuando Dios y todo lo que viene de Dios es santo, bendito y sagrado, porque viene de Dios. Y si Dios lo ordena, ¿quién eres tú para...? Entonces, y Jesús todavía confirma esto. Dice: así como la serpiente de Moisés fue levantada en el desierto para que sean sanados, así será levantado el Hijo del Hombre. O sea, Jesús no corta, no reprime, no contradice esa palabra, más bien la confirma. Así como la serpiente de Moisés fue levantada en el desierto para ser sanado todo un pueblo pecador, así también será alzado el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Bueno, este es un comercial, pero vamos a seguir. Dice: el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Mira, el diablo es un ser atrevido, que se atrevió, imagínate si se atrevió a tentarlo a Jesús. Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, que el demonio me ha pedido permiso para zarandearte a ti y a todos los discípulos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no caiga. Entonces, ¿qué significa? Que cuando a veces somos zarandeados en nuestro caminar, son las pruebas que vienen para que nosotros crezcamos en la fe. Ahora escucha, cuando las pruebas vienen para edificar tu fe, eso es lo que te hace crecer, pero las tentaciones son que vienen del demonio, que te llevan a caer en el pecado y a perder la salvación. Pero la prueba que edifica son las pruebas que te hacen crecer en la fe. Gloria a Dios. Hay que tenerlo bien claro esto. Ahora mira, Jesús se dirige al desierto, permanece ahí 40 días y 40 noches, pero mira, después de que Él pasa estos 40 días, Jesús verdaderamente sintió hambre, sintió frágil, porque yo te quiero decir algo: siendo Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, toda la misión que Él tuvo aquí en la tierra fue como verdadero hombre, porque Él es verdadero Dios, un perfecto hombre, en plenitud, sin mancha, sin pecado. Es el hombre perfecto. Entonces, el modelo perfecto.
el Hijo de Dios. Por eso Él vino a enseñarnos cómo es que deben vivir los hijos de Dios. Y en este momento, cuando Jesús, imagínate, pasó por todo el ayuno de 40 días, vivió en oración, es el momento, pero miren qué momento se aparece el demonio. El demonio se aparece en el momento en que Jesús está completamente débil, así físicamente, de hambre. Y ahí se le presenta el demonio. Jesús es llevado al desierto para un gran combate. Hermano, es el combate más grande que ha podido haber en la historia, el combate espiritual, el más grande, para un gran combate. Jesús en este momento está asumiendo la vocación de Mesías, la vocación de enviado, donde toda la plenitud de su humanidad es descargada, ¿no?, en su fragilidad de hombre, ¿no? Y este es lo que el Padre le encomienda. Jesús vive la experiencia de una espiritualidad extrema. Nadie ha podido vivir una extrema espiritualidad como la que vivió Jesús, estando así, prácticamente caído en el cuerpo, cansado de los 40 días, de hambre. Es el momento que el demonio, cuando tu vida parece que ya no tiene solución, ahí se aparece el demonio para que él te conceda lo que Dios crees tú que no te puede conceder. Pero sin embargo, en esos momentos estás pasando por tu cuaresma, estás pasando, por eso que dice, ay hermanito, en esta cuaresma me pasan cosas bien feas. No, no son cosas feas, son cosas que te van a ayudar a edificar tu fe y te van a fortalecer. Jesús vive esta experiencia extrema de espiritualidad. No, muchos han experimentado en el ayuno. Miren, ¿qué pasa acá? Hay un ayuno de Jesús, pero su cuerpo físicamente decae. Pero el ayuno que Él tiene fortalece su espíritu para que pueda enfrentar al demonio. ¿Me entiendes? O sea, tu vida espiritual, cuando se hace ayuno, hay una vida de fortalecimiento del Espíritu Santo, hay una purificación. Esa es una forma de purificarnos, ¿no? Donde el cuerpo siente el silencio y la ausencia de Dios, ¿no? Tanto así que Jesucristo en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la ausencia de Dios, que aparentemente hay una ausencia, pero Dios jamás te abandona, porque dice que sus ángeles mandaban para reconfortarle al Señor. Entonces, el poder de Dios está actuando cuando tú verdaderamente estás en ese ayuno, en ese momento de oración. Es el poder cuando el Espíritu Santo comienza a actuar su verdadera labor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud del demonio? ¿No? Cuando nosotros nos debilitamos y no estamos, cuando estamos íntimamente con Dios, las tentaciones del demonio se convierten en pecado cuando tú caes, ¿no? O sea, el demonio sabe en el momento que tú estás débil, ¿no? En el momento en que tú verdaderamente, en el momento de la prueba, dices, ay, ya me cansó esto, ya, hermanito le pidió esto a Dios y no me concede, ora por mí, como diciendo, ya, esto ya, mejor me voy. Yo le decía recién en una jornada, ¿y qué pasa cuando estamos ahí y el médico, no vemos respuesta del médico, no vemos respuesta de Dios, se van a la renovación carismática, al ministerio de sanación, no se sanan, ¿a dónde se van? Dijeron al brujo. Ah, ustedes lo han dicho, yo no lo he dicho. No, hermanos, que todo el mundo se va para allá. ¿Alguna vez lo hemos hecho? ¿Por qué? Porque hemos dudado de Dios. Pero Dios es bueno, que de un brochazo borra toda esa pared sucia y nos deja blanquitos, nos deja como nuevos. Entonces, eso es lo que hace Dios. En esa tensión se dan las tentaciones. En esa tensión, no, se prolonga, que te digo, a veces la angustia. Pero en esa tensión, no, de abstinencia, de ayuno, fortaleces tu espíritu, porque el Espíritu Santo está en ti. O sea, en ese momento el Espíritu Santo está haciendo en ti una nueva vida, está haciendo en ti una fortaleza. El diablo como enemigo, hermano, no, un enemigo que es lúcido, un enemigo que es totalmente superior a ti, no, te hace ver el problema como que eso ya no tiene solución, porque Él es el padre de la mentira. Entonces, el Señor Jesús, que es perfecto hombre y verdadero Dios, como maestro, que es
¿no? Nos enseña que el demonio es el agente de la oscuridad y de las tinieblas, y que si no lo entendemos seriamente, seremos presas fáciles de sus mentiras. Por eso que debemos nosotros acogernos, siempre aprovechemos este tiempo de gracia, tiempo de conversión. Este tiempo es un tiempo de oportunidad, ¿no? Entonces, yo les quiero decir algo. Cuando veía el demonio a Jesús en ese momento de las tentaciones, el diablo no cree que un hombre puede amar más allá del amor propio. Y ese es Jesús. El demonio no creía que Jesús podía morir por todos los pecadores, por todos aquellos. El demonio no podía creer que Jesús podía morir por aquellos que le insultaban, por aquellos que blasfemaban, por aquellos que le iban a crucificar, por aquellos que le estaban matando, por aquellos que les... Oye, hermano, varias veces me he quebrado predicando esto, ¿no? Pero desde que Jesús es tomado en el huerto de Getsemaní, cuando sus apóstoles, Jesús les decía, oren conmigo, y se quedaban dormidos, oren conmigo, y se quedaban dormidos, prácticamente como que le dejamos solo al Señor. Desde ese momento, dice, comenzó a sentir una tristeza de muerte, una tristeza de muerte. La tristeza no era de Jesús porque le iban a flagelar, no, la tristeza era porque tú y yo no la íbamos a creer, porque no le íbamos a seguir, porque no íbamos a ser desobedientes, porque íbamos a vivir quejándonos, íbamos a vivir así, murmurando, criticando, juzgando, ¿no? A todo el mundo sin mirarnos nosotros propios. El tiempo de Cuaresma es esto, de que no mires al resto, sino comiences a mirar tu interior, para que sea el Espíritu Santo el que comience a tocar y convertir. ¿Qué hacemos con irnos todos los días a la misa? ¿Qué hacemos con irnos a confesar? ¿Qué hacemos con participar en actividades parroquiales? Si verdaderamente nuestro corazón no ha sido entregado a Jesús el Señor. Si tu corazón verdaderamente ha sido entregado a Jesús el Señor, tu corazón ya debe ser pleno de Dios y vivir una gracia así, edificante, una gracia que sube como una espuma, sin que tú lo desees, sino que esa espuma se extienda y pueda bañar a todos los que estamos a veces manchados. Donde tú seas una lámpara, donde Dios no pierde ese aceite y la luz pueda alumbrar, pero no tu luz, sino la luz de Jesús. La luz del Espíritu puede alumbrar a aquellos que viven en oscuridad. Jesús sabía todo esto, pero a pesar de eso decía, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Jesús nos justifica. Escucha, Jesús nos justifica de nuestros pecados, de toda nuestra vida de inmundicia. Disculpa la expresión, asquerosa frente a Dios. Pero Dios nos da un tiempo de oportunidad, así como el hijo pródigo, que llega manchado por fuera y por dentro, donde no tenía un espacio limpio, sino su mente estaba sucia, su boca estaba sucia, su cuerpo estaba manchado, su espiritualidad estaba tirada al suelo, y así regresa a Dios, así completamente asqueroso, así completamente manipulado por el mal, sucio, ¿no? Dice que nuestro pecado hiede. O sea, maltrata a la persona. Y si el pecado te maltrata, vas a maltratar al resto. Pero aún así, llegando así, nuestro Dios le recibe con fiesta, con alegría, con abrazos, con besos. Y grita, este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Jesús no va a mirar tus pecados cuando tú vuelvas, sino va a ver tu corazón. O sea, lo que quiere Dios es tu corazón convertido para Él. No quiere más. Dios no quiere más. Entonces, imagínate, en esas tentaciones, primero, pues, mira cómo es de atrevido el demonio, que le dice, como lo vio con hambre a Jesús, le dice,
a ver que estas piedras se conviertan en pan. Jesús lo pudo hacer así, y se convertían en pan, y lo pudo haber comido. Pudo haber preparado el mejor banquete y hubiera comido, porque Él es Dios. Pero ¿qué estaba queriendo lograr el demonio? La tentación, ¿a qué tentación se refiere? A que cuando Jesús hubiera convertido las piedras en pan, hubiera parecido a Él como una vanagloria, como una soberbia de que Él sí lo puede todo. Pero Jesús no demuestra nada. Por eso es que cuando le pedían a Jesús, le decía, Señor, haz un milagro para creerte. Y le dice, ustedes no tendrán más mensaje que el mensaje de Jonás. O sea, Jonás, ¿qué fue? Le desobedeció a Dios, se fue al mar, fue tragado por una ballena, al tercer día fue expulsado. Y siempre tiene un sentido. El tercer día es Jesús. O sea, el tercer día, ¿no? 3 días de oscuridad, que es la muerte, ¿no? Pero al tercer día Jesús resucita. Es expulsar, es el volver a nacer. Entonces es la resurrección. Siempre hay estos actos reflejos en la palabra de Dios. Entonces el demonio le dice que estas piedras se conviertan en pan. Fue la primera tentación. Después le dice, lo lleva a la parte más alta, dice, y le muestra los reinos. Esta primera tentación es la tentación de la carne. Le muestra los reinos, ¿no? Esa es la tentación de lo que es el mundo. Y esto es lo que vive el mundo. Le dice, todo esto me ha sido concedido y yo te lo daré si me adoraras. Mira lo que es el demonio. Por eso que el mundo está postrado a Satanás. Porque solamente quiere riquezas, gloria y poder para sí mismo. Un egoísmo total. Una avaricia total. Eso no viene de Dios. Mira, Dios nos ha dado todo el mundo para que nosotros lo disfrutemos. Y las riquezas no son malas. Ni la riqueza es abominable a Dios. No, quitémonos eso, ese chip de la cabeza. Si no, Dios no le hubiera dado tanto a Salomón, a Jacob. Jacob todo lo que tocaba lo multiplicaba. Nuestro padre Abraham fue inmensamente rico, ¿no? Sus hijos, sus nietos, también Dios quiere. Yo te hago bendito, le dijo Dios a Abraham, para que seas bendición para mis hijos. O sea, Dios quiere que nosotros seamos benditos para ser bendición para los demás. Esos son los torrentes de agua viva que brotan de Dios, pero que te utiliza a ti. Bendito sea Dios. Entonces, en esta segunda tentación podemos ver, dice, yo te daré todos estos reinos si me adoras. Si me adoraras, le dice el demonio, le dice a Jesús. Y Jesús le dice, primero en los panes le dice, siempre miren, escuchen, cuando el demonio utiliza una palabra de Dios para tentar, escucha. En la primera utiliza la palabra de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contesta, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda, lo lleva al lugar más alto. Todo esto me ha sido dado, y le muestra todo el mundo, todos los reinos del mundo, todo el poder, la gloria, el dinero, todo, te lo daré si me adoras, le dice. Y Jesús le dice, está dicho, mira, siempre el Señor le enfrentan con una palabra y responde con la palabra de Dios. Pero cuidado que a veces la palabra de Dios pueden tomarla para una tentación. Y Jesús le responde a esa palabra. Le dice, está dicho en la palabra de Dios, adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él te postrarás. Entonces, ¿qué le está diciendo el demonio? Tentación, te ofrezco todo esto. Es lo que nos ofrece el mundo. Jesús, ¿qué responde? Está dicho en la palabra, que solamente adorarás al Señor tu Dios y a Él servirás, solamente a Él te postrarás. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? Que Jesús ahí se presenta como Dios. Adorarás al Señor tu Dios.
y a Él servirás. Y dice después el demonio, no se queda contento y lo lleva a la parte más alta. Y le dice, dice la palabra de Dios, le dice el demonio, que si tú te lanzas de acá, tus ángeles te recogerán en los cielos. Imagínate, o sea, quería que Jesús se tire de la colina más alta para despeñarse y hacerse trizas, ¿no? Eso es lo que pensaba el demonio. Pero no se daba cuenta que estaba frente a toda la plenitud del poder que es Dios, Jesús. Entonces le hace esta tentación. ¿Qué hubiera hecho Jesús el Señor? Bueno, mira, yo te voy a demostrar, no me voy a tirar, pero voy a quedar suspendido en el aire. Voy a quedar en el aire y voy a regresar. Si él hubiera hecho todo lo que le pidió el demonio, lo hubiera hecho. Pero hubiera querido el demonio que él caiga en esa soberbia de que él sí lo puede. Pero Dios le demuestra y le muestra que no es la forma. Cuidado con todas estas cosas, que todas estas cosas nos ofrecen el mundo. Entonces, Dios no quiere que tú seas un exhibicionista. Yo veía un programa de televisión porque me dijeron, mira esto de acá, ¿qué te parece? Y había un personaje, me parece que es Casi Luna, que agarra una Biblia y la tira al suelo y le dice, a ver pastor, a ver esto de acá, cruce esta línea, y comienza a cruzar y pum, se caía, y todo se caía. Es que es el poder de Dios. Hermanos, perdona, pero yo no estoy de acuerdo con todo eso. Porque el poder de Dios no es exhibicionista. El poder de Dios no es para que tú te luzcas. El poder de Dios es para que tú uses el nombre de Jesús, el nombre del Señor, y en el nombre de Jesús haya poder y podamos ver la gloria de Dios y no a las personas. Entonces, bueno, yo soy bien celoso en esto, ¿no? Y esto es lo que nosotros podemos vivir como tentaciones en nuestra vida. Mira, Dios no te exige nada. Cuando te pide algo Dios, es solamente para hacerte recordar todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Primeramente, en esta cuaresma, el Señor te pide un cambio de vida, abrir tu corazón, que haya una reflexión profunda, que tengas abstinencia, que seas generoso, desprendido, no, por única vez, si no lo has hecho, no, tú sientes que te cuesta dar una moneda de 20 a 50, te cuesta, de una moneda de 50 a un sol, te cuesta, de una moneda de un sol a una de 2 soles, te cuesta. Si te cuesta dar de una moneda de 2 soles a 5 soles, pues da un billete de 10 soles, que te cueste, que te duela. Pero ¿sabes qué? Dile, Señor, lo hago por amor. No lo hagas para que Dios te multiplique a ti, porque de eso se encarga la palabra de Dios sola. Seamos generosos. Miren, ahorita nuestro país necesita tanto que si nosotros somos desprendidos y generosos, creo que Dios nos va a bendecir. Practiquemos el ayuno, la oración, que nos van a ayudar. Cuando tú te sientas débil en el ayuno, pues dale gracias a Dios porque tu alma se está fortaleciendo. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias a Dios y siempre les invito a compartir estas cosas que son del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos.